Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, hermano. Vamos a comenzar en un pasaje que leímos la última vez que estuvimos tratando el tema, que fue en el campamento. Ustedes se acuerdan que la última enseñanza fue que ya comenzamos a ver las instancias de la disciplina en la iglesia. Y veíamos cómo la primera instancia es la reprensión en privado. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de la segunda instancia, pero quiero que volvamos a donde terminamos para que, como es una serie, es importante que dejemos presente en qué quedamos para lo que vamos a hablar hoy. Ustedes se acuerdan que usamos el pasaje de la mujer que es sorprendida en adulterio, cómo es traída ella al Señor y cómo el Señor trata el asunto. Como un ejemplo no normal de lo que es una primera instancia en la iglesia, en la disciplina en la iglesia, pero sí para ver algunos principios que se ven ahí claramente. Ahora, ahí en el verso 4 decíamos que dice el pasaje que y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces lo primero que decíamos de la primera instancia es que para que suceda la primera instancia tiene que ser un pecado claro, visible, ¿no? Ella fue sorprendida en el pleno acto. O sea, esta mujer claramente, ella sabía que había pecado, los mismos judíos se lo manifestaban, la querían apedrear. Entonces no había necesidad de pruebas ni de nada porque ya el pecado había sido expuesto a la luz. Entonces decíamos que en la primera instancia lo que nosotros debemos hacer con aquel hermano que está pecando es poner en la mesa lo que está haciendo, para que su conciencia sea despertada, y una vez su conciencia sea despertada, él pueda ser animado a abandonar el pecado. Entonces lo primero en la primera instancia es poner a la luz el pecado con el fin de despertar la conciencia. Ahora, lo segundo que veíamos en el pasaje ya al final, ahí en el verso 11, era que Jesús, él le dijo que ninguno la condenaba, y ella dijo: ninguno, Señor, ahí en el 11. Entonces Jesús le dijo, Juan 8:11, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces la primera instancia tiene como fin buscar la salvación de la persona, y debemos ser muy claros que aunque no somos llamados a condenar, sí debemos dejar muy en claro que la primera instancia tiene como fin que esa persona abandone el pecado. Entonces el consejo o la manera como se lleva a cabo y se culmina la primera conversación es: bueno, hermano o hermana, esto claramente hemos visto que es pecado, y como es pecado, claramente debes abandonar el pecado. En el caso de la mujer adúltera, ¿cuál sería abandonar su pecado? ¿Qué es el adulterio? Es la relación sexual cuando o ella estaba casada o el hombre con el que la estaba cometiendo estaba casado. Entonces, ¿qué sería no peques más? Abandone la relación adúltera. Sí, en ese caso sería no peques más. En el caso de que sea un hermano que ha caído en el pecado de la borrachera, ¿cuál sería el no peques más? No que deje de adulterar, sino en el caso específico que deje de tomar. Dependiendo del pecado se debe ser muy claro en el no peques más. Pero esto es la primera instancia. Entonces, ¿qué pasa si después de nosotros reprender a un hermano en privado, él no nos escucha? ¿Qué pasa después de aconsejarle que él debe encaminar sus pasos dejando de pecar y volviéndose a Cristo? El pasaje mismo nos lo decía, que es ahí donde comenzamos. Comienza la segunda instancia. Entonces vamos a Mateo 18, el pasaje que nos ha servido de base en relación a este aspecto. Entonces, como decíamos en el campamento, el asunto no es solo de orar a veces.
Y el asunto no es solo de hablar en privado. Esa es la primera instancia y tampoco no la podemos, ¿qué? Saltar. Pero hay cosas que la Escritura nos dice que claramente debemos hacer cuando las personas no nos oyen en relación a esa primera instancia. Dice, vamos a leerlo de boca del mismo Señor Jesús. Por tanto, Mateo 18, verso 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. La primera instancia, como decíamos, debe ser algo privado, ¿no? Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere... Entonces, la idea es ganar al hermano. Pero si el hermano no nos oye, el asunto no acaba ahí. La primera instancia se caracteriza porque es privado, es confidencial. Pero una vez la persona no se arrepiente, una vez la persona sigue en su mismo camino, por causa de su falta de arrepentimiento, ella comienza a perder el derecho de confidencialidad. Y un asunto que se debería tratar a solas, por causa de la falta de arrepentimiento, comienza a tener que ser sacado a la luz. ¿Y el camino cuál es? Porque tampoco lo podemos hacer de cualquier manera. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces la segunda instancia es una reprensión con testigos. Esa es la segunda instancia que el Señor nos muestra. Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero antes de estudiarlo vamos a ver un peligro que es muy común en nuestros días. Porque hay en muchos casos que el celo por tratar el pecado, si lo podemos decir justificándolo de una buena manera, ha llevado a que muchos se salten la segunda instancia, aún la tercera, y actúen arbitrariamente con sus hermanos. Entonces, en la Biblia tenemos un ejemplo, y es bueno que lo estudiemos antes de tratar el asunto con los testigos. Vamos a ir a tercera de Juan, y vamos a ver el caso de un personaje muy... no sé cómo decirlo, bueno, un personaje ahí que Juan nos nombra, el caso de Diótrefes. Parece ser que Diótrefes era uno de los ancianos de la iglesia. Y parece ser que era un hombre muy, muy celoso. Pero no en el buen término de la palabra. Un hombre que tenía una personalidad muy notoria, muy fuerte. Un personaje parece ser que muy dominante, como algunos han dicho. Y este hombre en su celo, no sabemos, no vamos a decir si sus intenciones eran buenas, si sus intenciones eran malas, sino lo que vamos a resaltar es cómo Diótrefes se saltaba el conducto correcto. Cómo Diótrefes no respetó lo que nosotros estamos llamando instancias que en últimas son mandamientos del mismo Señor Jesús. Amén. Entonces, lean ahí tercera de Juan, capítulo 1, verso 10. Dice, hablando de Diótrefes, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese es Diótrefes. Entonces Diótrefes es un hombre que se nota que tenía un carácter muy fuerte. Y en su carácter fuerte parece ser que tenía problema con los obreros. Entonces él como que los asuntos de la iglesia local él los quería tratar él solos. A tal punto que no recibía a los hermanos que venían de afuera. Pero ese no era solo su pecado. Su pecado era que cuando alguno de los hermanos los quería recibir, se los prohibía. Pero no solo eso,
sino que tanto era la osadía de Diótrefes que era capaz de expulsar a los miembros de la iglesia. Pero lo que resalta el pasaje era que era un asunto de él, era un asunto propio. Entonces digamos, y no solo viéndolo en este asunto, digamos que él tenía la justa razón. Había un hermano que estaba en pecado y él en su celo a Jehová y al Señor llegaba y lo reprendía y lo expulsaba de la iglesia. Aunque el asunto fuera reprendible en algunos casos y aunque el asunto meritara que el hermano fuera tratado de cierta manera, no hay ningún otro pasaje, y la Escritura por el contrario nos muestra lo contrario, que los asuntos cuando entran a cierto grado de seriedad nunca pueden ser tratados por una sola persona. Así sea el pastor, así sea el apóstol. Un asunto de disciplina en la iglesia no es un asunto individual. Jesús claramente nos enseñó, si a solas el hermano se arrepiente, yo debo tratar testigos. Yo no puedo, y es una gran osadía, llegar yo a reprender a un hermano a tal punto de expulsarlo bajo un juicio personal. Ese es uno de los grandes pecados de la iglesia, donde se muestra claramente el abuso espiritual de muchos de los que son llamados a autoridad en medio de la casa de Dios. El pastor que tal vez le dice a usted algo y tal vez ni siquiera es pecado, pero si usted no le hace caso al pastor, el pastor tiene la osadía de expulsarlo de la iglesia sin ninguna justificación. Y va al otro y le dice, hermano, pero ¿por qué hace eso? Es que aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo digo. Y si usted no lo hace, también las puertas están abiertas para usted. ¿Sí? Eso es abuso de autoridad. Ese es el síndrome de Diótrefes. Cuando en la iglesia un hombre tiene la osadía de gobernar la iglesia como un asunto suyo. Eso es ¿qué? Pecado. Eso es digno de ser seriamente cuestionado y expuesto como Juan lo hace en la tercera epístola. ¿Sí? Es un hombre que parlotea y abusa de su autoridad en la iglesia. Entonces, por ese perfil que sucedió desde la iglesia primitiva y que puede acontecer en nuestros días, de que nosotros en un individualismo querramos tratar los asuntos de la iglesia, exponiéndonos a enseñorearnos de la iglesia, Dios no permitió que la segunda instancia de la disciplina en la iglesia sea algo individual. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Tiene que ser un asunto con testigos. Entonces vamos a mirar lo que enseñaba la ley cuando se traía un asunto a ser tratado entre los jueces o los sacerdotes, que era no solo un asunto de jueces y sacerdotes, sino que era un asunto ante el Señor. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 19. Entonces, la iglesia no es propiedad de un pastor. La iglesia no se puede ser enseñoreada por un solo hombre, ni aún en los asuntos de disciplina, ni en los asuntos de decisiones. El gobierno aún en la iglesia siempre es corporativo, siempre es de varios, siempre es plural. Término pastor, refiriéndose a un solo hombre que gobierna una iglesia, no es un término del Nuevo Testamento. Los ancianos, vuestros pastores, siempre el término es plural. Es parte, ese pastor único es parte de un cristianismo deforme y antibíblico. Eso no se encuentra en las Escrituras. Entonces vamos a ver cómo la ley nos mostraba que debían ser tratados los asuntos de disciplina. Deuteronomio 19, vamos a leer desde el verso 15. Deuteronomio 19, verso 15. ¿Lo tienen? Dice: no se tomará en cuenta
a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. ¿Por qué el Señor deja el asunto así? Es que el Señor es muy, muy sabio, hermanos. Es muy común, porque es de nosotros, que yo a veces siento que mi hermano está pecando y lo llamo a solas y él no me escucha. Y yo en mi celo, aún pudiendo ser el pastor, voy a querer tratar el asunto. Pero puede suceder que el juicio no es justo. No es justo. ¿Sí? Nosotros hemos conocido casos de hermanos que le dicen a otro miembro de la iglesia: hermano, usted no puede tener comunión con nosotros. ¿Por qué no puede tener comunión con nosotros? ¿Está pecando? No. ¿Ha dividido la iglesia? No. ¿Tiene una falsa doctrina? No. Entonces, ¿por qué no? Porque usted es amigo de tal. Si usted es amigo de tal, no puede estar con nosotros. ¿Eso es justo? No es justo. Y a veces hacemos eso. Entonces, para que la primera instancia sea puesta a prueba por otros, a ver si es un asunto real, Dios dejó la segunda instancia. ¿Sí me están entendiendo? Como un método de escudriñar lo primero que se conversó, a ver si el asunto es real o no es real. Dice ahí: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, según este pasaje, deben haber otras personas que acrediten lo que nosotros estamos asegurando. Si no fueron testigos, si hay pruebas, que las personas prueben las pruebas a ver si son genuinas. ¿Sí me hago entender? Si el asunto, ¿será que es que el hermano Pablo David está exagerando cuando llamó al otro hermano a solas? Y está exagerando diciendo que el hermano está en fornicación y tal vez no está en fornicación. ¿Será que está exagerando si está diciendo que es un ladrón? Porque es muy serio que yo diga que un hermano es un ladrón. O es muy serio que yo diga que un hermano es un borracho. O es muy serio que yo diga que un hermano es un hereje. Si tengo la osadía de decirlo, pues es lógico que yo pueda presentarlo delante de los hermanos y decir: mira, hermano, el asunto es así. Juzguen, ¿es pecado o no es pecado? ¿Sí me están entendiendo? Y los hermanos van a decir: oye, sí, hermano. O tal vez no, hermano, te estás pasando. Te estás pasando. Entonces, aún la segunda instancia, escúcheme bien esto es muy importante, hermano. Es un medio tanto para ratificar el pecado o para mostrar que el asunto no era serio. Y guardar al acusador de propiciar algo que le puede traer consecuencias a él mismo. Porque, hermano, si usted va ante la ley, ahorita un juzgado de familia, de lo que sea, y usted pone una denuncia contra su esposo, y usted dice: es que mi esposo me golpea, el juez le va a decir: bueno, está bien, yo le voy a recibir la demanda, pero debe saber usted que si lo que usted está diciendo es mentira, él le puede poner una denuncia a usted por calumnia. Porque eso no es de que yo digo que me golpeó y lo van a poner 2 años en la cárcel. Usted tiene que traer pruebas y eso debe ser examinado. Y de pronto se examina y es ella la que lo golpea a él. Entonces, cuando hacemos una acusación a un hermano, debemos hacerlo con temor. Porque eso va a ser probado. Tiene que ser probado. No podemos dejarnos creer algo que las personas dicen, porque es muy común. Por ejemplo, en España, donde hay muchas leyes a favor de la mujer y en contra del hombre, una mujer va y dice que él le hizo algo y eso es cárcel, hermano. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como se defienden tanto
los derechos de la mujer, y no es que esté mal, pero debería haber un derecho de igualdad para hombres y para mujeres. En los países donde se ha resaltado tanto el feminismo, el hombre siempre es el que lleva las de perder. Entonces las mujeres se acostumbran, para embargarle los sueldos, para quitarle los hijos, a hacer acusaciones falsas. Y la ley está muy inclinada hacia la mujer en esos países. Entonces se aprovechan mucho del asunto. Entonces, no puede ser en segunda instancia un asunto solo de una persona, sino que debe ser puesto con testigos. Y dice, ahí en el verso 16. ¿Estamos en el 16? Sí. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová. Y mira lo interesante, se va a involucrar personas, pero las personas deben saber que son llamadas a estar en estas situaciones difíciles, incómodas. Deben saber que no solo se van a presentar delante del que acusa, del acusado, sino que se van a presentar delante de Jehová. ¿Sí? Lo primero es que se presentan delante de Jehová. O sea que esto debe ser en comunión a Dios, en oración, como hablábamos la vez pasada. Y dice, y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Entonces aquí se habla de sacerdotes y jueces, porque era el modelo de gobierno que tenía la nación. A veces cuando ellos querían solucionar un asunto iban ante los sacerdotes y el Urín y el Tumín daba testimonio el juicio de Dios. Pero a veces habían jueces. En nuestro tiempo ha mudado, y como estamos hablando que es un asunto de disciplina en la iglesia por ende también tiene un gobierno. Cuando lo tiene. Entonces vamos a ver ahora quiénes deben ser involucrados en el juicio, porque también puede ser de que yo tengo un problema con el hermano, entonces llevo dos testigos, a mi papá y a mi mamá. Entonces, ¿a favor de quién van a estar? No. Entonces tienen que ser personas imparciales. Y se sobreentiende que para este asunto Dios ha levantado autoridades en la iglesia. Entonces no comienza a veces con los ancianos, pero definitivamente si hay ancianos en una iglesia local, si hay pastores en una iglesia local, deben ser ellos los involucrados en segunda instancia. Vamos a leer eso en el Nuevo Testamento, hermano. Hechos 20, ahorita volvemos a Deuteronomio, pero vamos a ver eso en el libro de Hechos, las palabras de Pablo. Bueno, podríamos leer 1 Timoteo 5:17 primero. 5:17. 1 Timoteo 5:17. Una de las funciones que el Señor nos muestra por la palabra, aún en 1 Timoteo 3, es que los hermanos que han sido puestos a pastorear la iglesia, a cuidar de la iglesia, también han sido puestos a gobernar la iglesia. Esa es una palabra íntimamente ligada. Entonces la palabra gobierno tiene que ver con dirigir, con presidir, con trabajar, pero especialmente también tiene que ver con los asuntos de decisiones y también claramente con los problemas de la iglesia. Esos son de los privilegios que reciben aquellos hermanos que han sido, de los buenos privilegios que reciben los hermanos que han sido llamados a este servicio. Y dice Pablo ahí en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. O sea que esa frase, no solo hay ancianos, sino que Pablo resalta a los ancianos que hacen bien su labor. Pero no estamos hablando de si lo hacen bien o lo hacen mal, sino resaltar la palabra gobierna. Así como dice Pablo ahí en el capítulo 3, que el hermano que sabe gobernar su casa y cuidar de ella, pues está siendo preparado ¿para qué?
para cuidar de la iglesia, pero ese cuidado tiene que ver aún de gobierno. ¿Cómo así, hermano? O sea, que como ancianos, parte de nuestro cuidado de la grey del Señor es poder ayudar a los hermanos a solucionar sus asuntos y a ser guardados de sus pecados. No es solo predicar, no es solo enseñar, no es solo tomar decisiones, es involucrarnos en las situaciones difíciles de la iglesia. Eso sí que es incómodo, hermano. Eso es lo que los hermanos han dicho, es soler abeja, es coger a la oveja enferma, ponérnosla encima, cargarla, ayudarla, sanarla, estar pendiente de que la una oveja no se pelee con la otra, estar pendiente de que no se extravíen, estar ahuyentando el lobo. Eso son parte de las funciones que tenemos como ancianos. Hay unas más loables, pero hay unas que, aunque no son muy agradables, nos toca. A veces hermano, a veces nuestra función no se acaba cuando decimos amén en la reunión. Nosotros tenemos ni siquiera es una práctica, es una costumbre que ya cogieron los hermanos, que se acaba la reunión y amén, hermanos. Y ya hay 2 o 3 esperándonos para, hermano, es que necesitamos contarle esto, necesitamos tratar esto, hermano, ¿qué hacemos en esto? Y aunque a veces no sea agradable, porque son muchas veces, como dicen por acá, chicharrones, son necesarios tratarlos. Hay un hermano que decía algo, mira lo que decía el hermano Richard L. Mayhauer. Él decía: guardar el rebaño de creyentes de Cristo de los peligros espirituales es la responsabilidad pastoral más descuidada en la iglesia de hoy. Además de comisionar centinelas espirituales para que vigilen su rebaño, dirigiéndolo a la verdad y a la justicia, Dios ha dado la responsabilidad a estos centinelas de proteger el rebaño del error doctrinal y del pecado personal. Decía el hermano Richard Baxter: el pastor debe ser capaz de resolver las dudas y las dificultades de aquellos que vienen a él. Es una lástima que muchos ministros guarden silencio sobre este aspecto de su trabajo y aún lo evadan. No solo deberíamos decir que estamos dispuestos a ayudar, sino que deberíamos animar a la gente para que acuda a nosotros por ayuda espiritual. Mira lo que dice el hermano. O sea, no solo yo debo estar en disposición, sino que constantemente yo debo estar diciéndole a los hermanos: hermanos, si hay situaciones, para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Ahí sí están pasando esto, hermano, aquí estamos para ayudarles, para servirles, para sentarnos, quitarnos la toalla y lavarle los pies. Para eso Dios nos ha puesto, no para que tengamos un nombre importante, no para que seamos famosos, sino para servir. Y eso requiere preparación, y eso requiere disposición, pero para eso nos ha llamado el Señor. No les digo, hermano, a veces nuestra reunión se acaba a las 10, pero nuestro trabajo sigue hasta las 2, 3 de la mañana tratando asuntos. Y está bien, a eso Dios nos ha llamado. A eso Dios nos ha llamado. Decía un hermano: una palabra de consejo, una reprensión puede ayudar más que 10 predicaciones. Eso es cierto, hermano. ¿Cuántos matrimonios han sido salvos por la gracia de Dios por un buen consejo? ¿Cuántos jóvenes libres del pecado, libres de desencadenarse porque un hermano lo llamó y le dijo: mira, un buen consejo, una buena exhortación, una buena reprensión de aquellos que Dios ha puesto puede ser muy efectivo y necesario. Hay varios proverbios que nos hablan de esto. Proverbios 15, verso 22. Salomón que fue un hombre muy sabio y que recogió los dichos de muchos hombres sabios, mira lo que nos dice. 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. A veces
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Y si no hay consejo, ¿qué? Hay frustración. Mas dice, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Qué debo hacer? Mi esposo no me está saludando, mi esposo nos quita el reguero de la cama, me voy a divorciar. Pero viene un consejero, no hermana, no te divorcies porque eso es muy serio. Entonces ya el pensamiento que estaba divagando comienza y llega el otro hermano y te comienza a aconsejar. Y esos pensamientos que en algún momento son locura en realidad, un buen consejero que puede guardar a una persona de cometer malas decisiones. Y dice el verso 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es. Mira esto, yo escuchaba un día a un hermano y ese día me dio tanta tristeza. Vino un hermano a él con un tremendo pecado, hermano, y le contó todo el pecado. Y el hermano, en vez de aconsejarlo, ya le dice, mira hermano, hay un libro de un hermano y él escribió eso, ve y lee el libro. Entonces me lo estaba contando así como si hubiera sido muy sabio. Le aconsejó leer el libro. Te digo yo, hermano, Dios puso en la iglesia a los libros a pastorear a los otros, a los hermanos. El libro lo puede decir, otros lo pueden decir, pero es que Dios te puso a guardar la vida de los hermanos. ¿Cómo no le vas a responder? ¿Sí me hago entender? En vez de aconsejarlo, darle una palabra buena a su tiempo, se cayó. ¿Saben por qué se cayó? Porque él sabía que lo que le iba a decir al otro, de alguna manera lo iba a herir. Y por agradar al otro, se cayó. Y ya cuando fueron a tratar el asunto en la iglesia, ya el hombre se había ido en su pecado. La palabra es buena, hermano, a su tiempo. Cuando ya queremos tratar el asunto y no lo hicimos a tiempo, ya es llorar muchas veces sobre la leche derramada. Ya es llorar. El caso del ejemplo de la hermana con el lobo. Hermanos, hablen con esa muchacha. No, hermano, es que estamos orando. Hablen con ella. No, hermano. Cuando fueron a hablar, tarde se la llevó y era lobo. ¿Sí me hago entender? ¿Cuán buena es la palabra dicha? A tiempo. A tiempo. Proverbios 11, verso 14. Proverbios 11, verso 14. Dice, donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa? Caerá el fuego. Una vez se nos acercó una hermana, su novio con un terrible problema con la pornografía. Lo había encontrado, lo había pillado de muchas maneras. Mi hermano, he hecho ayunos de semanas por ese hombre y nada que ese hombre deja eso. Cada rato me lo encuentro mirando eso. ¿Qué debo hacer? Le digo, hermana, mira, siéntalo ahí a solas. Porque ya comienza a justificarse, comienza a decir que no es tan malo. Le dije, bueno, siéntalo a solas. Cógele el celular y rómpele el computador. Y dile, si tú sigues haciendo esto, la próxima vez que te vea, vamos a ir delante de los hermanos de la iglesia y les va a contar todo lo que te he visto hacer. Tú verás si lo sigues haciendo. Hasta ahí le llegó el pecado de la pornografía al hombre. Ahora es un hombre que predica y es anciano en un lugar. Mira lo tremendo. Un buen consejo salvó un matrimonio. Salvó a ese hombre de la perversión y está trayendo bendición a una iglesia.
¿Cuán bueno es un buen consejo, hermano? ¿Cuán bueno es una buena exhortación? Pero a veces nosotros, por no herir, y en últimas comienza el asunto ¿a qué? Crecer. Donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa? Caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, necesitamos, cuando estamos en una segunda instancia, involucrar a aquellos hermanos que pueden dar un consejo, que pueden dar un juicio, que pueden ayudarnos a esclarecer el asunto y tratarlo de mejor manera. Y para eso el Señor ha puesto hombres en la iglesia. Dice Eclesiastés 12, verso 11. Eclesiastés 12, 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces parece ser que el pastor tenía una vara, no muy puntuda, pero sí que alcanzaba a chuzar las ovejas, y cuando se le estaban yendo las pullaba. ¿Para qué? Para que la oveja reaccionara ahí. Y a veces necesitamos, hermanos, que nos pullen, ¿no? A veces estamos muy cómodos hasta en el pecado. Entonces a veces Dios permite que haya sabiduría entre los hermanos y los hermanos nos hablen y nos pullen, nos despierten, nos hagan volver al camino. Pero además, ¿qué dice el pasaje? Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, cuando usted tiene una carpa, usted sabe que la carpa, para que no se le huene, tiene que ponerle buenos ¿qué? Clavos. Entonces, cuando nosotros estamos afirmando el testimonio de la iglesia, las palabras sabias, los consejos sabios, hacen que el asunto sea firme y no se lo lleve fácilmente el viento. Entonces, eso hace en la segunda instancia el consejo de los hombres sabios. Pullan al pecador y afirman el asunto para que Satanás no gane espacio entre nosotros. Este pasaje lo leíamos la vez pasada, 1 Corintios 6, verso 3. Entonces es muy importante saber que en una iglesia donde hay hermanos, donde hay pastores, donde hay ancianos, es uno de sus deberes involucrarse en estos casos, dar consejo, dar instrucción, aguijonear el asunto, clavar bien los clavos, para que el asunto sea tratado adecuadamente. Y la palabra dice, parece ser que 1 Corintios es el caso de una iglesia que no tiene ancianos, porque nunca Pablo se refiere a ellos directamente. Si hubieran, como hay tantos problemas en Corintio, lo normal es que Pablo hable a ellos. Pero como no hay ninguna referencia directa a los ancianos, parece ser que Corintio era una iglesia que todavía no tenía un gobierno establecido. Pero entonces, ¿qué le aconseja Pablo a una iglesia así? Dice, ahí en el verso 3 lo leíamos en estos días: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 6:3. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? También la pregunta de Pablo. O sea, si van a juzgar un asunto, ¿van a poner a los que son de menor estima? ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Que entre los hermanos hay categorías de algunos más estimados que otros? No, pero sí se sobreentiende que en la iglesia hay personas mejor capacitadas espiritualmente para tratar asuntos. Entonces, tal vez no hay ancianos, pero nosotros sabemos quiénes entre nosotros trabajan, presiden, son más entendidos en las escrituras, son más maduros, son más equilibrados. Pues esos hermanos deberían tratar el asunto, ¿no? Como lo dice ahí: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y la palabra del griego ahí en sabios es sopos, que significa instruido, hábil, experimentado, perito, capaz. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo,
Si usted tiene una dificultad con sus hijos, tal vez no hay ancianos, pero usted conoce a un hermano que tiene una buena familia, tiene una experiencia, tiene un buen testimonio, o sea, ha sido una persona que hábil, preparada, tiene experiencia, es el que debería estar involucrado, no solo con otros, pero ¿será que entre nosotros no hay alguno que tenga experiencia en ese asunto? ¿Será que entre nosotros no hay alguno que haya tenido eso y haya madurado y nos pueda ayudar? ¿Quiénes deben ser involucrados? Los hábiles, los experimentados, los que han entendido el asunto, los que tienen sabiduría de Dios. Como leíamos la vez pasada, si no hay sabiduría debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría. Yo me acuerdo de una jornada de nosotros que solo leíamos libros y solo escuchábamos predicaciones de matrimonio. Pero ya escucha a este hermano, escucha a este hermano, a otro hermano, lea a tal hermano. Pero uno, lo que decía Proverbios, cuando uno comienza a escuchar a los hermanos, a este, uno con el tiempo comienza a entender el asunto. Y en la multitud de consejeros hay que sabiduría. Entonces, si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios. Pero también, ¿qué? Leamos. Si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios. Pero también, ¿qué? Escuchemos hermanos que traten el asunto. Si no tenemos sabiduría, pidamos a Dios. Pero que también oremos. Meditemos en estos asuntos. El Señor va a comenzar a ayudarnos y darnos luz, a darnos a entender ciertos pasajes, aprender de esto, aprender de aquello. Y Dios nos va preparando. Hermanos, yo creo que no es casualidad que Dios esté trayendo esta serie acá. Estoy seguro, hermanos, estos temas despiertan la conciencia del corazón para hacernos sabios. ¿Por qué? ¿Solo para que, digamos, no tratamos una serie? No, hermanos, Dios no envía su palabra por enviarla. Dice la palabra que Él envía su palabra para que la tierra produzca, ¿sí? Y que no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. Y a veces Dios envía su palabra para despertarnos, así sea para orar, para pedirle a Dios, Dios, dame sabiduría, dame consejo, dame entendimiento. ¿Qué harías tú? Y si, como dice el Señor, si no sabes qué hacer, cuando le pregunta a la mujer en Cantar de los Cantares, ve y sigue las huellas del rebaño. Entonces, si yo no sé qué hacer, yo cojo y llamo a los hermanos de la iglesia en Usaquén. Oye, hermano, tenemos un asunto aquí, ¿cómo deberíamos tratar? ¿Ustedes cómo han tratado el asunto? ¿Qué nos aconsejan ustedes? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Hicimos bien? ¿Hicimos mal? Comenzar a pedir a Dios. Y ahí Dios comienza a suplir las cosas que tenemos, ¿qué? Falencias. Y Él nos va ayudando. Porque aunque a veces pareciera, siempre hay personas que en estos asuntos tienen sabiduría. ¿Ustedes se acuerdan el caso cuando Saúl es atormentado y Saúl dice, búsquenme a alguien? Y el siervo dice por allá, yo conozco un muchacho que pastorea las ovejas, es un hombre valiente, es un hombre prudente en sus palabras, es un hombre sabio. Si había un muchacho por allá, Saúl, tráigalo. Vamos a buscar quienes tienen sabiduría, entendimiento. Pero no podemos ser culpables de negligencia, hermanos. Sí, debe haber sabiduría. Gálatas 6 también lo leíamos estos días. Verso 1. Gálatas 6, verso 1. Dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. O sea, Pablo entiende que en la iglesia hay personas espirituales. No solo personas que tienen sabiduría, como lo decía Corintios, sino personas que son llenas del Espíritu, que son guiadas por el Espíritu, que tienen frutos del Espíritu. Que los hermanos pueden decir, no, el hermano es espiritual, el hermano puede
puede tener una palabra del Señor para esta situación, puede aconsejar, puede tratar el asunto. Invitémoslo ¿para qué? Para que se restaure el hermano que está pecando. Hermano, es que la Biblia dice así en Hechos 6, aún para el servicio en las mesas se debería ser lleno del Espíritu, hombre sabio, de buen testimonio y con sabiduría. Hasta en la iglesia en Jerusalén, para usted llevar los platos a la cocina, para ayudar a cargar las cosas, tenía que ser un hombre. Entonces, si usted sirve en las mesas, es porque es un hombre lleno del Espíritu, con sabiduría, de buen testimonio. Entonces los hermanos le dicen, hermano, involúcrese en esto. Pero es lo mismo. Aunque el grado de dificultad es diferente, es el tipo de hermanos que deberíamos involucrar en esto. Personas de buen testimonio, llenas de sabiduría y llenas del Espíritu Santo. Y decían en Hechos, buscad entre vosotros hombres así. Entonces, volvamos a Deuteronomio. Dice, entonces los dos litigantes se presentarán delante, verso 17, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Entonces, cuando sucede el asunto, se presentan las dos personas y lo hacen delante del Señor y delante de los hermanos que pueden tratar el asunto. Pueden ser 2 o 3. Dice, y mira lo que dice el verso 18. Y los jueces inquirirán bien. Entonces, ¿qué es eso de inquirir bien? Se debe escuchar al acusado. Aunque esos términos no se deberían decir. Se debe escuchar al hermano que está pecando. Se debe escuchar al hermano que está reprendiendo al que está pecando. Y se debe examinar el asunto bien. O sea, no se puede hacer a la ligera. Un asunto de por qué está pasando, qué ha pasado, por qué ha seguido pasando. Si hay justa causa, si no hay justa causa. Hay mentiras, hay engaño. Porque a veces hay distorsión, a veces se resalta un asunto. Tal vez es verdad, pero lo están resaltando mucho en un lado, en el otro. ¿Sí? Es verdad, hay pruebas. Testigos, como una hermana me decía, un día di un mensaje de la familia, en un lugar muy grande. Entonces yo bajo y voy a la cafetería cuando se me acerca una hermana, hermano, es que lo que usted habló es mi caso. Yo necesito divorciarme. ¿Sí, hermanita? Sí, mi esposo me está haciendo infiel. ¿Tienes pruebas de eso? No, pero lo sospecho. Lo sospecho. ¿Por qué? No, porque a veces llega No, pero pruebas, has visto. Entonces ya ella se quería divorciar por sospecha. Por sospecha. Hay que indagar si el asunto es verdadero. Si no es verdadero, si es... Porque hay veces casos de difamaciones terribles, hermano, que le dañan a una persona la dignidad y la buena fama. Y todo surgió en una mentira. Y eso es muy serio. Porque usted... Si le roba a alguien, se lo puede devolver. Pero cuando usted le roba el testimonio a un hijo de Dios, ¿con qué se lo va a devolver? Porque aunque sea mentira, hay casos de que la gente dice, no, ese hombre es un ladrón. Y tal vez nunca lo fue. Pero ya perdió su buen testimonio. Por invento de una persona que no pudo guardar su boca y lo difamó públicamente. Entonces hay que tener cuidado, hay que inquirir bien el asunto. Por eso es la segunda instancia. Y si el testigo resultare falso, porque a veces comienza el asunto, la primera vez cuenta una historia, la segunda vez que uno le pregunta cuenta otra historia, la tercera vez cuenta otra historia. Y uno dice, pero... ¿y cómo fue? Y comienzan.
Por eso, aunque a uno a veces no... ¿Ustedes han visto esos interrogatorios de los policías? Entonces tiene una tremenda lista y se la hace. Y se la vuelven a hacer. ¿Pero por qué me la vuelve a preguntar? Y le vuelven a preguntar y ya comienza a contradecirse. Comienza a dudar. ¿Qué se está mostrando? Testigo falso. Y a veces no solo vemos... El primer testimonio no siempre es el verdadero. Y a veces nosotros nos dejamos involucrar de cosas que no son ciertas. Yo he tenido una experiencia, hermanos. Varias veces se han acercado a personas, hermano, queremos pedirte perdón. Y yo los miro. Mi hermano, pero si yo no te he hecho nada, ni tú me has hecho nada. No, hermano, es que por ahí nos contaron algo de ti. Y cuando me lo contaron me sentí indignado contra ti, hablé mal de ti. Pero el Señor me mostró que yo no podía hablar mal de ti sin haberte ni siquiera preguntado. Y cuando le preguntan a uno, no es algo verdadero, hermano. Y una persona en algo contra uno que ni siquiera uno había hecho. Simplemente fue la interpretación de un suceso de parte de uno que no conocía bien la situación. Y comienza a haber un ambiente de chisme, de murmuración, de juicio. Y eso a veces crece horrible, hermanos. Horrible. Entonces debemos tener cuidado de los falsos testimonios. Dios aborrece eso, hermano. Dios aborrece eso. Señor nos guarde, ¿no? Cuando usted tenga la osadía de acusar a un hermano, tiene que ser que usted está convencido que el asunto es cierto y que es digno de ser acusado. Y tiene que ser un asunto muy serio, hermano. Hermano, sí, hay una aclaración que quiero hacer antes de avanzar. Estamos hasta ahora tratando lo que son disciplinas de pecados ocultos que se deben tratar en cualquier miembro. Más adelante vamos a hablar de cómo se trata el pecado en los miembros que tienen ministerio en la iglesia o gobierno en la iglesia, o pecados que afectan a la congregación directamente. Esos son otro tipo de casos. Ahora estamos tratando el miembro que está pecando, es un asunto personal, se descubrió, se le habló, no se ha arrepentido, y ahora se le está trayendo testigos para tratar el asunto. Dice, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces, mire lo que dice la palabra, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Mira este asunto tan serio, hermano. Usted trae a un hermano, este hermano hizo esto y esto, y yo quiero que ustedes hagan justicia. ¿Qué quiere que le hagamos? Que le hagan esto. Vamos a estudiar el caso. Y nos damos cuenta que el asunto es falso. ¿Quién debería entrar en un proceso de disciplina ahí? El falso testigo, hermanos. ¿Eso es lo que está diciendo el pasaje? No lo estoy diciendo, por eso le leíamos. Cuidémonos de guardar y hacer conforme a todo lo que está, ¿qué? Escrito. Ustedes conocen el caso, hay muchos, en la Biblia hay varios casos. El caso de Amán. Yo quiero que Mardoqueo sea ahorcado. No solo él, todos los judíos. Quería matar. Lo difamó ante el rey. Lo señaló, hizo todo, preparó la horca. ¿Para qué? Para morir él. Mire, hermano, yo conozco casos de hermanos que se levantaron, señalaron, juzgaron, queriendo destruir a otros, y los que cayeron en el intento fueron ellos. Terrible, hermanos. Un hermano se paró en una reunión, hermano, de varias iglesias en Bogotá y se levantó así, tran. Dijo una cantidad de cosas contra otro, terrible, horrible. Todos quedamos, mi Señor. Cosa seria, esto no se puede decir en público. Pasados 2 años, voy yo caminando, cuando mi esposa, mi amor, ¿sí viste el hombre borracho que se caía en el piso?
era el hermano que se había parado y había hecho tan, en el mundo, hermano. Lo que él quería para el otro, con estos ojos vimos cómo le sucedió. Horrible el juicio de Dios, hermano. El juicio de Dios cuando nosotros somos testigos falsos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Esto es un asunto serio, ¿no? Cada vez se pone más pesado. Señor nos guarde, hermano. Nos guarde de la osadía de nuestra carne. Porque a veces muchas cosas comienzan es por un celo, por odio, por asuntos personales. No con el fin de restaurar. Volvamos a Mateo 18, donde comenzamos. ¿Saben qué dice Esther 7:10? Va buscando Mateo, yo le leo lo que dice de Amán. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Terrible, ¿no? Mateo 18:16. Y Esther 7:10, para los que quieren anotar y leerlo después. Y se me olvidó leerles el último pasaje de Deuteronomio. ¿Saben qué dice el pasaje de Deuteronomio? Entonces haréis a él como pensó a su hermano y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán. Y no volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. A veces escuchar esos testimonios es bueno, ¿no? Porque eso nos da temor para no llegar a hacer una maldad semejante. Mateo 18:16 dice, ahí comenzamos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que se diga debe constar, o sea, debe ser probado, examinado, como lo decía el Deuteronomio, y debemos saber si el asunto es bueno, si es malo, si es un debido proceso, si no es un debido proceso, pero también, si no es, el asunto de disolverse ahí, claramente, ¿no? Y el que lo propició, el que señaló falsamente debe ser reprendido y exhortado. Pero en el caso que el caso sí sea legítimo, o sea, debidamente el hermano había pecado, los testigos examinan las pruebas, sí pecó, entonces se debe enfatizar en lo primero que terminó la primera instancia. ¿Qué es lo primero que terminó la primera instancia? Los hermanos, tanto los testigos como el que ha llevado a su hermano y lo reprendió privadamente, deben enfatizar, hermano, se te pidió que tu pecado era el adulterio, en el caso de la mujer adúltera. ¿Por qué has seguido con ese hombre? Si tú no cortas inmediatamente con esa relación, vamos a tener que hablarlo con la iglesia. Esa es la siguiente instancia, ¿no? Pero debe dejar constancia de qué es lo que se le está pidiendo a la persona para que se arrepienta. No debe ser algo dudoso, debe ser algo claro. Tu pecado es este, y lo que esperamos para que tú seas libre de tu pecado es hacer esto. Es hacer esto. Dice ahí, conste toda palabra. Pero el caso no acaba ahí, hermano. Si no los oyere a ellos, tanto a ti como a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. Decía un hermano, la restauración o la disciplina en la iglesia es como cuando uno trata una enfermedad. Al comienzo de pronto son síntomas, entonces tómese esto. Pero si no se alivia y uno ve que la enfermedad crece, no, el tratamiento toca más serio. Hay que internarlo. Pero si usted ve que la enfermedad ya comienza a gangrenarse, ya la siguiente instancia, como lo vamos a estudiar, es corte.
tenle por gentil y publicano. Y eso ya es muy serio. Es como que la primera instancia es color amarillo. Segunda instancia, anaranjado. Ya estamos en el anaranjado, hermanos. Tercera instancia, rojo. Cada vez el asunto se va poniendo más serio. Entonces el Señor nos ayude a meditar en esto, hermano. Guardarlo. Y también, como decía Josué, a ponerlo por obra. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos seamos, ¿qué? Prosperados. El Señor nos ayude, hermano. Entonces la segunda instancia, reprensión con testigos. Y no acaba el asunto ahí. Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Y bueno, estos días vamos a continuar con el tema. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos guíes, que tú nos enseñes. Y que tú nos permitas guardar estos asuntos en nuestro corazón, Señor. Haznos hombres sabios, entendidos, Señor, para saber conducirnos en tu casa, Señor, para sabernos conducir en medio de tus hijos, Señor. Que esto que hemos hablado, Señor, sea para otros, Señor, y no para nosotros, Señor. Tú dices que si nos juzgamos a nosotros mismos, Señor, no necesitaríamos que otros, o aún tú nos juzgues o otros, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, a andar de tal manera, Señor, que no haya necesidad de que nuestra vida sea un antitestimonio de lo que es ser cristiano, Señor. Que no haya necesidad, Señor, de que tus hijos tengan que reprendernos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser santos, a ser íntegros, Señor. Y también guárdanos de llegar a ponernos falsamente como jueces de nuestros hermanos, Señor. A acusar tal vez falsamente a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros en estos asuntos, Señor. Danos sabiduría, Señor, como se la diste a Salomón, y él pudo ser un buen rey en su época, Señor. Danos sabiduría para poder guardar y cuidar a tu iglesia, Padre, donde nos has puesto a cada uno, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús.